Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del informe para el examen periódico universal EPO, correspondiente al Ecuador de 2022. El examen periódico universal es un instrumento que analiza el registro de derechos humanos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. El EPO permite una amplia gama de aportes de los Estados, las agencias de las ONU, las ONGs y las instituciones nacionales de derechos humanos. Durante el tercer ciclo del EPO, llevado a cabo en 2016, el gobierno de Ecuador recibió 24 recomendaciones relativas a las libertades de expresión, libertad de asociación y libertad de pensamiento, conciencia y religión. De estas recomendaciones, 14 fueron aceptadas y 10 fueron anotadas. Está previsto que para noviembre de 2022 el país se someta a una nueva evaluación. En este marco, se conformó una coalición con los siguientes actores: Fundamedios, nos faltan 3, Fundación Mil Hojas, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEC, Fundación Lucha Anticorrupción, Fundación Iniciativas para la Reinserción, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CDH, Fundación Desafío y Diálogo Diverso, quienes examinamos los cumplimientos de Ecuador con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en la creación y el mantenimiento de ambientes seguros y respetuosos para la sociedad civil desde el último EPO hasta la actualidad. Las organizaciones anteriormente mencionadas crearon un informe general sobre la situación de derechos humanos en Ecuador bajo las temáticas de libertad de expresión, derechos digitales, videovigilancia, derecho a la privacidad, desaparecidos, situación carcelaria, derechos de las mujeres, derechos LGBTI, migraciones y anticorrupción. Asimismo, cada organización presentó un informe específico sobre la temática donde son expertos. En el informe general se prioriza la vulneración de derechos de sectores que han permanecido invisibilizados, pues el universo donde se desarrollan tradicionalmente ha sido considerado como más doméstico. Durante la pandemia, donde la democracia ha sufrido efectos, se han agudizado las vulneraciones a los derechos relacionadas con las mujeres, desaparecidos, migrantes, personas LGBTI, entre otros. El eje central del informe concluye que el Estado no garantiza los derechos humanos, especialmente de las personas más vulnerables. Hay ausencia de políticas públicas y también la falta de acceso a la información pública, el incremento de los índices de violencia, desconfianza social y política, ausencia de institucionalidad y mucha más desigualdad y pobreza. Es una radiografía que resulta en la falta de pertenencia a la sociedad y en un sentimiento de desamparo por parte del Estado. Hoy presentamos una visión desde las organizaciones no gubernamentales sobre lo que ha pasado con los derechos humanos en Ecuador en estos últimos años. Damos paso y damos las palabras para iniciar a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, quien nos dará la bienvenida y nos comentará sobre el informe general. Bueno, realmente el audio de esto está fatal, así que voy a tratar de que la sala es pequeña y más bien conversar con ustedes. Vamos a ver si le apagamos a esta cosa, que realmente está fatal. Mil disculpas por el audio. Hola, hola. ¿Ya está? Perfecto. Ok. Gracias, Juan Esteban. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar la bienvenida a mis colegas de la mesa, que son representantes de las organizaciones con quienes hemos trabajado en estos informes sombras que se han presentado a Naciones Unidas. Hemos enviado cada uno de los informes de las organizaciones y un informe general que se realizó con la información proporcionada por las distintas organizaciones. Quiero saludar a Jorge Medranda, coordinador de promoción de derechos humanos de Diálogo Diverso, a mi compañera Dagmar Piel, que está ahí acompañándonos en Zoom, quien envió información sobre un informe de videovigilancia y derechos digitales que también es parte de este informe, de este conjunto de informes, a Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, la doctora Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, a Fernando Bastias, representante de la Comisión de Derechos Humanos, quien también está en Zoom. Saludos, Fernando. Ricardo Rivas, representante del colectivo de la Fundación Nos Faltan 3.
Ramiro Ávila, representante de la Fundación Iniciativas de Rehabilitación, y Lidia Rueda, quien es presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de las Personas Desaparecidas en el Ecuador, ASFADEC. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a los dueños de casa, Diálogo Diverso, por su generosidad, por su gran generosidad en prestarnos este espacio y poder conversar con todos ustedes en esta mañana. Lo primero que quiero decir es que uno de los ejes fundamentales que guió nuestro trabajo en común, un trabajo de varios meses, que estuvo dirigido por la consultora y una académica extraordinaria, una de las mejores académicas del continente, que es Gloria Ardaya. Gloria está fuera del país ahora, así que no nos pudo acompañar, pero el trabajo que guió el conjunto de las reflexiones que hizo esta coalición, este grupo de organizaciones, tuvo mucho que ver con el estado de la democracia en el Ecuador como fundamento, como espacio en el cual los derechos humanos tienen que ser garantizados por parte de un Estado. Y la conclusión a la que llegamos, ¿no es cierto?, es que la democracia en el Ecuador presenta una severa crisis desde varias perspectivas. Y permítanme plantear algunas de las reflexiones que tiene el informe en torno a la situación de la democracia en nuestro país y que creo que dado el contexto actual, el contexto político, social, económico, ¿no es cierto?, tiene profunda pertinencia. La actual crisis social, se puede leer en el informe, en general que afecta al Ecuador, obliga a resignificar nuevamente la democracia, a la política, a la visión sobre libertad de expresión y de los derechos humanos. No es tarea fácil ni una ecuación simple. La democracia y la construcción de la agenda de la democracia son tareas permanentes y en una idea de modernidad proyectarla hacia el futuro. La sociedad ecuatoriana se ha complejizado y a los viejos actores acompañan nuevas problemáticas y demandas en el contexto de la globalización en curso. Y todavía no se ha podido medir el impacto y lo que le depara a la sociedad en la pospandemia. Como organizaciones sociales y políticas y de los nuevos resortes de la realidad, la economía, el empleo y fundamentalmente de cómo enfrentar a la creciente desigualdad, es necesario ser eficaz para garantizar a los derechos humanos esa política que revaloriza la vida, el bien común, el espíritu liberal republicano de la política y de los derechos, resignificándolos a partir de las nuevas complejidades ahora visibilizadas a partir en la sociedad en permanente transformación. El eje del presente informe es su creencia en la democracia como medio y como fin, basada en la ciudadanización y en la conformación y pertenencia de una sociedad de iguales a la que se vuelve permanentemente y a la que hay que dar respuestas a través del bien común. Ese es el marco conceptual, entonces, en el cual se ha trabajado el informe común, el informe colectivo, que se ha enviado a Naciones Unidas en respuesta a la convocatoria para el examen periódico universal a la cual debe ser sometido Ecuador en noviembre de este año. A partir de ese informe que contiene varias temáticas, ¿no es cierto?, las temáticas que justamente trabajan las organizaciones que son parte de la coalición. Por ejemplo, obviamente tenemos todo el capítulo de libertad de expresión, situación general de libertad de expresión, pero la fundación, nos faltan tres, aquí representada por Ricardo, que todos sabemos se conformó a partir de los trágicos hechos del secuestro y asesinato de Javier, Paul y Ibrahim en la frontera entre Ecuador y Colombia, ¿no es cierto?, reflexionó acerca de la impunidad como política de Estado y de la impunidad especialmente en los crímenes contra periodistas. En el Ecuador, lamentablemente, se han acumulado los crímenes contra periodistas y no ha habido ninguna respuesta del Estado. La videovigilancia fue otro de los temas abordados. Ya nos va a contar Dagmar Tiel cuáles son las conclusiones, pero solamente les planteo que posiblemente estamos ante una violación masiva de los derechos de los ecuatorianos con los programas cada vez más generalizados de videovigilancia y reconocimiento facial que tratan de implementar diversos gobiernos locales en nuestro país.
Fundación Mil Hojas reportó sobre derechos digitales. ASFADEC reflexionó sobre toda la situación de personas desaparecidas en el Ecuador y la dramática situación también de impunidad que rodea a esta situación. En torno a la situación carcelaria y a la situación de los presos, la Fundación Inserción y Rehabilitación, Iniciativas para la Reinserción, perdón, Fundación IERE, trazó una radiografía muy exacta y muy importante sobre la situación carcelaria en el país. La Fundación Desafío identificó la vulneración del derecho a la vida libre de violencia, así como la vulneración de los derechos reproductivos. La Fundación Lucha Anticorrupción halló que los ciudadanos no tienen derechos subjetivos vulnerados y por lo tanto no pueden ser acusadores particulares en los procesos por corrupción. Y por supuesto, la Fundación Diálogo Diverso destacó que desde el 2013, con la publicación del estudio de casos sobre condiciones de vida, inclusión social y cumplimiento de los derechos humanos de la población LGBTI en el Ecuador, las estadísticas sociodemográficas no han tenido ninguna renovación. Hay muchos aspectos que mis colegas en esta mesa van a plantearles de esta mañana, reflexiones, las conclusiones de sus informes, pero más que nada lo que queremos es dejar un mensaje de, en primer lugar, apelar al Estado, cuestionar al Estado sobre la vulneración, sobre la situación de vulneración de derechos humanos. En el Ecuador, cuando se plantea estas temáticas y desde la sociedad civil planteamos estas radiografías, estos informes que plantean con exactitud la situación de los derechos en el Ecuador, el Estado suele responder que eso no es verdad porque el Ecuador ha firmado todo y cada uno de los tratados que se le ha cruzado por delante, ¿no es cierto? Acaba de firmar, por ejemplo, Escazú y nos dicen entonces, como hemos firmado todos los tratados, Ecuador es un paraíso de los derechos humanos. Y eso no es así. Eso no es así. Yo creo que con humildad el Estado debe aceptar sus limitaciones, debe aceptar que hay profundas vulneraciones a los derechos humanos de los ecuatorianos y especialmente de la población más vulnerable y que eso debe significar el tomar acciones y que el EPU, el examen periódico universal, sea el punto de partida para que el Estado finalmente adopte políticas públicas que conlleven al respeto de los derechos humanos. Obviamente, en esa perspectiva, sociedad civil estamos en primera línea, listos para cumplir nuestro papel de aporte positivo y de cuestionamiento y vigilancia también, porque ese también es el papel de la sociedad civil. Bien, no me voy a extender más, les quiero agradecer muchísimo y dejo más bien la palabra a nuestros colegas en la mesa. Paula. Agradecemos las palabras del director de Fundamedios y ahora damos la bienvenida a Jorge Medranda, quien es coordinador de promoción de derechos de diálogo diverso, quien nos comentará sobre los hallazgos en el marco de derechos LGBTI. Bienvenido. Muchas gracias. Como ya lo dijo desde Fundamedios, lo dijo César, hay una cosa que se destaca en el tratamiento de los derechos humanos de las personas LGBTI en el Ecuador, y es el total abandono que hay por parte del Estado. La población LGBTI en el Ecuador es una población abandonada, y de esta población abandonada, pues, esta representación es concreta cuando el Estado no ha trabajado ningún dato sobre el que podamos informar. Entonces, las organizaciones sociales LGBTI han tratado en mediana medida, pues, de tener algunos datos con los cuales se pueda representar la situación de las personas LGBTI en el Ecuador. De estos datos, sí, se destacan 3 grupos que son muy atacados por la violencia, y estos son las mujeres trans, sí, las personas trans en general también, las mujeres en todas sus diversidades, incluyendo las mujeres lesbianas y aquellas que se declaran como no binarias, y también las personas LGBTI en situación de movilidad humana. Esta última población es la población de interés de diálogo diverso, y con esta población hemos trabajado ya 4 años, y es que hemos visto un sinnúmero de violaciones que no solamente tienen que ver con el hecho de que sean personas LGBTI, sino también y principalmente la violencia viene con el hecho de que son personas que tienen otro origen nacional. Entonces, en este olvido del Estado, sí,
Una de las consecuencias más fuertes es que, por supuesto, no cumplió la mayoría de las recomendaciones de los informes de los exámenes periódicos universales de derechos humanos. Y si lo cumplió de mediana tono y tampoco logró llevar esto a la práctica. Entonces es un cumplimiento que sirva como para llenar el informe, pero en la realidad esto no tiene un asiento práctico y que sea de utilidad para la población. Las conductas de exclusión en general y de discriminación de la población hacia las personas LGBTI, pues no han mejorado. Hay algunos niveles que se mantienen igual a los que permanecían antes de la despenalización, de la cual estamos en el año número 25 de habernos liberado de este grillete social. Y por lo tanto, pues se siguen manteniendo, sino que ahora están enmascaradas con algunas otras formas, sí, y se miran como que no son temas fuertes porque no existe directamente una violencia física que sea evidente, cosa que tampoco es así porque sí existen violencias disparadas hacia personas puntualmente, como les había dicho. Entonces, durante la pandemia y que este fenómeno ha sido uno de los que ha agudizado el tema de la discriminación y la violencia, pues las personas LGBTI, de estas las personas que también son personas en situación de movilidad humana, fueron las que menos fueron atendidas. El gobierno de ese entonces, pues, se encargó durante el confinamiento de tratar las necesidades, y está muy bien, de las personas ecuatorianas, pero se olvidó de las personas en situación de movilidad humana y mucho más de las personas LGBTI. Otro tema que los informes anteriores de Naciones Unidas rescatan con respecto a los temas de LGBTI es el asunto de que en cuanto a la educación no ha habido ningún avance, o muy pocos, con referencia a la inclusión de los derechos humanos en el currículo educativo, y que por lo tanto esto perjudica tanto a las mujeres como también a las personas del LGBTI. No hay educación sobre derechos humanos. Entonces, al no haber educación, al no capacitar a los docentes y a las docentes en estos temas, pues entonces se sigue fomentando la violencia, y por eso muchos patrones culturales y sociales no han cambiado. Entonces, desde toda esta perspectiva, Diálogo Diverso ha recolectado estas informaciones, ha dado respuesta a las preguntas que quedaron en el informe anterior del EPU, esperando que con la creación de la Subsecretaría de Diversidades y con el apoyo del Consejo Nacional de Igualdad de Género, pues estas interrogantes sean resueltas por el Estado a favor de los derechos de las personas LGBTI. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del coordinador de promoción de derechos de Diálogo Diverso, y ahora damos la bienvenida a Ramiro Ávila, quien es representante de la Fundación Iniciativas de Rehabilitación, quien expresa las preocupaciones desde las personas privadas de la libertad. Ramiro nos acompaña a través de la plataforma Zoom. Sí. Por favor, Ramiro Ávila, vamos a escuchar la intervención. Buenos días, no sé si es que se me escucha, por favor. Sí, Ramiro, te escuchamos claro. Bienvenido. Por alguna razón no puedo encender la cámara, pero quisiera agradecer este espacio que nos están dando a Iniciativa para la Reinserción y decir que el sistema penitenciario refleja quizás de manera clara y profunda los problemas que se están teniendo en la democracia ecuatoriana. Tras del sistema penitenciario hay corrupción, hay poderes públicos, funciones del Estado que no están cumpliendo sus mandatos constitucionales, hay una violencia desmesurada, hay masacres, y atrás de esto hay una profunda exclusión social y marginación. Además, esta cantidad de masacres que hemos tenido, más de 300 personas muertas en el sistema carcelario, que debe ser garantizada la vida por parte del Estado. Además, hay impunidad. No sabemos quiénes son los responsables de las muertes, no sabemos quiénes son los responsables de haber permitido que entren armas a la cárcel, no sabemos quiénes son los responsables por haber omitido participar por parte del Estado para impedir esas muertes. Y estas violaciones masivas no solamente son los únicos problemas de las cárceles, además
hay constantemente y cotidianamente tratos inhumanos, hay vulneraciones a los derechos, hay omisiones en los servicios de salud a las personas privadas de libertad. Este problema carcelario ha sido diagnosticado por múltiples instituciones nacionales e internacionales, por la Asamblea, por la Corte Constitucional, por la Defensoría del Pueblo, por el Subcomité de la Tortura y por una reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El problema es estructural y las funciones del Estado se tiran las pelotitas entre sí. Es un problema del legislativo al tener y haber aprobado un código tremendamente punitivo. Es un problema del judicial al no aplicar la excepcionalidad de la privación de libertad y el derecho penal mínimo. Es un problema del Ejecutivo al no disponer de recursos suficientes y de un sistema transparente de información y de personal para que atienda este problema carcelario. Iniciativa para la Reinserción, urge que el Estado tiene que salir de este enfoque securitista que además oculta y nos hace pensar a la ciudadanía de que las cárceles están llenas de sicarios y narcotraficantes, cuando en el fondo la cárcel está llena de gente absolutamente marginal y excluida y tremendamente pobre y sin recursos. IR solicita al Estado que se tenga información completa sobre el sistema penitenciario, que se transparente lo que está sucediendo en las cárceles y que se investigue y sancione a los responsables que por acción y omisión están permitiendo esta situación patética de las cárceles. Urge renovación de personal en el sistema penitenciario, una formulación, ejecución y evaluación de políticas de rehabilitación con participación de personas privadas de libertades representativas y una política de rehabilitación que esté estrechamente vinculada a políticas sociales y de inclusión. Urge dotación de suficientes recursos para atender el déficit de personal y satisfacer los derechos básicos. Urge reducir el hacinamiento con observancia de los principios constitucionales y también de tomar medidas urgentes y concretas para prevenir futuras masacres en las cárceles y vulneraciones a los derechos. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos las palabras del representante de la Fundación Iniciativas de Reinserción y ahora damos la bienvenida a Juan Esteban Guarderas, quien es el presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción y quien nos comentará sobre los hallazgos precisamente sobre la lucha anticorrupción. Muchas gracias. Primero, agradecer que se nos haya invitado a participar en esta iniciativa. Yo voy a empezar por decir una enorme obviedad, pero por más evidente que sea, parece que está ausente de las políticas públicas, que es la siguiente. La corrupción está íntimamente vinculada al ejercicio y a la realidad y a la protección de los derechos humanos en este país. Basta solamente recabar un ejemplo. Cómo hubo los casos de corrupción en el sector de la salud que afectó durante la pandemia a un sinnúmero de personas, y a mí me interesa que se les diga, a ver si se les puede decir a las personas que perdieron a familiares durante la pandemia que la corrupción no está vinculada al ejercicio del derecho a la salud, por ejemplo. Ahora bien, en el anterior EPU nosotros constatamos de que el tema de la corrupción fue tratado de manera indirecta y residual, cuando desde el punto de vista de la Fundación Lucha Anticorrupción es un tema capital, medular en la protección de derechos humanos de este país. Ahora bien, ¿qué tipo de recomendaciones hemos formulado desde la Fundación Lucha Anticorrupción? Lo primero, debemos de entender que en este país la ciudadanía no es considerada como víctima de la corrupción. Lo repito porque parece una monstruosidad, pero es así. Legalmente, en este país los ciudadanos no son considerados víctimas de la corrupción. Y como no son considerados víctimas de la corrupción, tampoco pueden participar en los procesos judiciales por corrupción. De facto, los juicios por corrupción son entonces procesos llevados desde hacia para por funcionarios públicos. El juez es funcionario público,
la Procuraduría son funcionarios públicos, la Fiscalía son funcionarios públicos y frecuentemente los sospechosos acusados son funcionarios públicos. En eso no hay transparencia porque no hay una presencia de la ciudadanía. Entonces, existe un proyecto de ley aprobado por el CAL en la Asamblea Nacional que no está siendo tratado, que no está siendo debatido y que está en las tuberías estancadas de la Asamblea Nacional. Uno. Segundo, en noviembre del año pasado se aprobó una reforma tributaria que dice lo siguiente. Existe una amnistía fiscal para quienes traigan capitales desde afuera del país. Pero se dice lo siguiente. Quienes se acojan a esa amnistía no podrán ser investigados por delitos aduaneros, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. La Fundación Lucha Anticorrupción está muy preocupada de que al exculpar de temas de la investigación de, por ejemplo, el delito de enriquecimiento privado no justificado, se abre una puerta enorme al blanqueamiento de capitales y consecuentemente a la impunidad. Otro derecho fundamental que nos preocupa de manera profunda a la Fundación Lucha Anticorrupción es el derecho al voto en el Ecuador. La actual iteración, la actual administración del Consejo Nacional Electoral ha sobrevivido a 2 juicios políticos, a múltiples denuncias por corrupción, incluso autoridades del Consejo Nacional Electoral han denunciado documentadamente casos de fraude electoral sin que haya habido una investigación hecha pública ni que se haya puesto en marcha un proceso penal en ningún sentido al respecto. Por lo tanto, y sin embargo, en noviembre del año pasado, ese Consejo Electoral tenía que ser parcialmente renovado por un imperativo legal. No obstante, no ha sido renovado. Entonces, nosotros evidentemente hacemos una recomendación de que se proceda a la renovación del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, existen otras recomendaciones, por ejemplo, empoderar a instituciones para que apliquen la ley de decisión de dominio, entre otras. No obstante, todas nuestras reflexiones, todas nuestras recomendaciones apuntan a el mensaje que dije al inicio y que vuelvo a repetir. La corrupción en este país es un fenómeno que impide, que dificulta, que ataca al ejercicio de los derechos humanos. Gracias. Agradecemos las palabras del presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción y damos la bienvenida a Dagmar Thiel, quien es directora de Fundamedios en Estados Unidos y quien nos comentará sobre los hallazgos en materia de videovigilancia. Dagmar nos acompaña desde Estados Unidos a través de Zoom. Bienvenida. Parece que tenemos un problema con el audio, Dagmar. ¿Me pueden escuchar? Sí, ahora está mejor, gracias. Sí, perfecto, gracias. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. En mi caso me voy a referir al informe elaborado por Fundamedios que habla sobre la vulneración de los derechos ciudadanos por medio de la videovigilancia en el Ecuador y las recomendaciones que hemos hecho como sociedad civil. Como antecedente, importante señalar que el 7 de octubre del 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la resolución 48.4 sobre el derecho a la privacidad en el ámbito digital. Y esta resolución recomienda a los estados, combina a los estados a que garanticen que las tecnologías de identificación y reconocimiento biométrico, incluidas las tecnologías de reconocimiento facial por parte de los agentes públicos y privados, no permitan la vigilancia arbitraria o ilegal, incluso de aquellas personas que ejercen su libertad a la opinión pacífica. Durante el año pasado, Fundamedios realizó una investigación sobre el cumplimiento de estos derechos en materia de videovigilancia y concluyó que Ecuador no cuenta en la actualidad con legislación específica que proteja los derechos ciudadanos ante la videovigilancia, que la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que fue aprobada apenas en mayo del 2021, no menciona los límites de videovigilancia ni se refiere con claridad a los datos personales obtenidos mediante cámaras de videovigilancia, tampoco contempla escenarios de implementación de inteligencia artificial y por ende de reconocimiento facial.
Por lo demás, el Estado ecuatoriano no cumple con los estándares internacionales que recomiendan tomar medidas eficaces para impedir la retención, el procesamiento y el uso ilegal de datos personales almacenados por autoridades públicas o por las empresas. También las prácticas de los operadores de videovigilancia demuestran usos violatorios a los derechos ciudadanos y la falta de conocimiento que, por ejemplo, el rostro es un dato personal protegido. Por lo demás, los gobiernos locales y entidades nacionales avanzan en un proceso masivo de adquisición de tecnología para la vigilancia biométrica, lo que afectará en mayor medida la vulneración de los derechos humanos en el Ecuador. Por ello, Fundamedios hace la siguiente recomendación en el marco de este examen periódico universal, que se emita la normativa necesaria para llenar el vacío legal en materia de videovigilancia, y esto podría ser incluirlo en el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales, aprobar enmiendas a la Ley de Protección de Datos o elaborar un nuevo cuerpo legal que norme el uso de la videovigilancia y el uso de sistemas de inteligencia artificial. Además, es fundamental que se levante la reserva de la información confidencial que el ECO 911 mantiene desde el 2013 y que se mantiene hasta el 2028. Toda la información sobre los procedimientos o los mecanismos del ECO 911 son confidenciales, lo cual es una falta completa de transparencia de lo que está pasando con la información recopilada, los datos recopilados y el uso que se les da. Por lo demás, sugerimos que se prohíba la implementación de tecnología de videovigilancia biométrica y sobre todo el reconocimiento facial, que es aquello que la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos ha hecho. Este es un pedido específico de la Comisionada de Derechos Humanos que pedimos que también el Ecuador se aplique. Y finalmente que se capacite a los funcionarios públicos y operadores de sistemas de videovigilancia, dado que deben saber que están tomando datos personales de los ecuatorianos y las comunidades. Muchas gracias, agradecemos las palabras de la directora de Fundamedios USA y ahora nos complace anunciar a la doctora Virginia Gómez de la Torre, quien es presidenta de la Fundación Desafío y nos comentará sobre los derechos de las mujeres en este país. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días con todas y todos. En realidad, la Fundación Desafío ha hecho un documento basándose en 2 ejes de violación de derechos a las mujeres que tiene que ver con la violencia feminicida en este caso, porque es responsabilidad del Estado, y la violencia sexual que genera dolor, muerte, complicaciones, sobre todo embarazos no deseados. En ese marco tenemos que decir que el año pasado hubieron 192 casos de muertes violentas llamadas femicidios, y que en el país existe ya un grupo que se llama Alianza Mapeo, que es quien monitorea esto, pero que en el caso de nosotras como Fundación Desafío hemos hecho una investigación cualitativa que demuestra la responsabilidad total del Estado en estas muertes, en estos femicidios, tomando en cuenta que no promueve, no produce, no genera, no construye situaciones o procesos en donde las mujeres, por ejemplo, puedan tener información acerca de sus derechos. Un primer hallazgo cualitativo es que las mujeres que han muerto no tienen conocimiento de sus derechos, hay una total ausencia de información. Por lo tanto, el Estado es responsable de no promover procesos de información en donde las mujeres puedan saber que existe una ley, que pueden denunciar, que hay casas de refugio. El segundo resultado de la investigación es que las mujeres en el Ecuador tienen un desconocimiento total y no perciben que están en riesgo de femicidio, que están en riesgo de ser asesinadas. Y eso también parte porque no se conoce la gravedad del problema. Las mujeres no piensan que van a ser asesinadas. La violencia sigue siendo naturalizada y sigue siendo tolerada en el Estado por esta falta de promoción de una vida libre de violencia que también contraviene estándares internacionales y derechos consignados en la Constitución. Otro hallazgo que tenemos es que la violencia sigue siendo un tema personal, sigue siendo un tema privado, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el movimiento de mujeres para presentar que es un problema
de índole público y de responsabilidad pública y de políticas de Estado. Todavía se siente y las mujeres piensan y las familias y comunidades piensan que es un problema privado y que no hay que meterse en ese problema. Y eso nos lleva al tema de que la violencia se ha convertido machista, la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, en un espectáculo público que incluso rueda en las plataformas y redes sociales. Y eso significa un estado de tolerancia, de naturalización de la violencia machista en contra de las mujeres. Entonces, en ese marco, pues también el tema de la violencia sexual es un tema absolutamente grave. Todos los días se denuncian violaciones, donde la mayor cantidad de violaciones es en niñas. El problema del incesto, de la violencia sexual es brutal en el país y las consecuencias son embarazos no deseados, son abortos en condiciones de riesgo, es muerte y es dolor. Entonces, la vulneración de los derechos de las mujeres también se vio muy claramente en la pandemia. La pandemia tuvo una escalada de violencia, de muerte en contra de las mujeres, y también quiero plantear que las mujeres viven una situación que se va a agravar ahora con el veto parcial del presidente Lasso en relación al aborto, a la ley de aborto por violación. Las mujeres venían siendo violentadas desde el ámbito estatal, que es algo que está consignado en la ley en contra de la violencia, en relación a que pueden ser denunciadas. El veto parcial del presidente Lasso permite la denuncia a mujeres que llegan a emergencia obstétrica, aparte que viola todos los derechos humanos en relación a la sentencia que la Corte Constitucional emitió. Entonces, como denuncia les planteo esto es lo que hemos puesto en el informe. El Estado es absolutamente responsable de las violencias que las mujeres viven, que las niñas viven, que las adolescentes viven, que las personas gestantes viven. No existe una prioridad en el tema de cumplir con las leyes y con el marco jurídico tanto nacional como internacional. De hecho, este gobierno y todos los gobiernos anteriores han planteado que las convenciones internacionales y sus recomendaciones no son vinculantes, lo cual no es verdad. No se cumplen, no existe un aterrizaje del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia. Tenemos una amenaza en relación a una evaluación que se va a hacer de la ley de violencia, que no sabemos para qué, el objetivo cuál será. No hay educación sexual integral. Entonces, en ese marco, pues, la situación de los derechos de las mujeres en este país, en estos dos temas, porque hay muchos más temas en los cuales la violencia política, por ejemplo, los derechos de las mujeres son violentados, pero nos hemos situado en estos dos temas. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Virginia Gómez de la Torre por estas palabras. Y ahora damos la bienvenida también a través de Zoom a Fernando Vázquez, quien es representante de la Comisión de Derechos Humanos y quien nos va a hablar sobre la situación de la migración. Bienvenido, Fernando. Un saludo con todas, con todos. Muchas gracias por la invitación y por la apertura para que también va a posicionar problemáticas que ocurren en la región específicamente de Bolivia. El Comité de Derechos Humanos, en articulación con la Federación Alemana GIZ, ha levantado un diagnóstico acerca de la situación de las personas en condición de movilidad humana y cuáles son los principales problemas que tienen en cuanto a acceso a derechos. Este informe que le hemos presentado también a los medios, el cual ha tratado de concluir cuál es la principal observancia que ha realizado el Estado a propósito de sus obligaciones en materia de movilidad humana, y es sobre políticas de regularización. Si bien es cierto, una política a propósito de visa de excepción por razones humanitarias, esto no fue aplicado de una forma integral porque no se analizó completamente el problema estructural que tenían las personas que llegaban al Ecuador. Y lo que ocasionó es que cientos de personas migrantes quedaran fuera de esta política pública y por lo tanto se mantengan en una condición irregular. Esta condición irregular, de acuerdo a la investigación, hace que las personas en condición de movilidad humana queden exentas de otros accesos a derechos, como por ejemplo el trabajo digno, y que terminen recibiendo ingresos no tan apropiados para las necesidades que tienen como familias. Y esta problemática principal lo que genera es que no tengan la capacidad adquisitiva para poder adquirir una vivienda digna y con
también ciertas recomendaciones que ha hecho Naciones Unidas en el marco del EPU sobre política migratoria y también desalojos forzosos con este enfoque integrado de derechos humanos. Lo que recomendamos es que la política de regularización tiene que tener primero un enfoque de derechos humanos y también tiene que tener una construcción participativa de la sociedad civil a fin de identificar qué problemas estructurales tiene la población y movilidad humana a fin de que pueda ser una política pública efectiva. Muchas gracias. Agradecemos a Fernando por su participación y ahora damos la bienvenida a Ricardo Rivas, quien es representante del colectivo Nos Faltan Tres y quien nos dará sus observaciones sobre los hallazgos en el marco de la libertad de expresión. Bienvenido, Ricardo. Gracias, un saludo a Media Reacción, César, por la invitación y un saludo a todos. Yo quiero empezar con tres preguntas que son claves. Una, a raíz de las secuestro y asesinato de Paul Rivas, Efraín Segarra y Javier Ortega, ¿cuántos periodistas han regresado a la zona limítrofe a informar, a hacer coberturas? A informar no solo de aspectos, problemas de cosas ilegales, sino también de la salud, de lo que sucede en educación en esas zonas. A raíz de la pandemia, ¿cuántos problemas de medicina se han dado con este tema de corrupción? ¿Cuántos periodistas fueron amenazados para que se deje investigar? Uno de los casos más recientes, el caso de Don Nasa. ¿Cuántos periodistas fueron amenazados para que no se siga cubriendo esas noticias que generan inquietud en la sociedad ecuatoriana? Eso es lo que nos ha permitido a nosotros considerar un informe sobre libertad de expresión, donde abarca 8 puntos esenciales, abarca el ataque de periodistas en los últimos años, el caso Nos Faltan Tres de Paul, Efraín y Javier, el tema de octubre de 2019, la serie de amenazas que acabo de mencionar, que se han dado, negocios ilegales con medicinas. El caso de Nos Faltan Tres, por supuesto, que se ha ampliado un poco más, evidenciando las falencias que existen a nivel estatal. La creación del equipo de seguimiento especial y el informe de la CIDH que se emitió para 32 recomendaciones que hasta la fecha no han sido consideradas por el gobierno anterior y el gobierno de turno y por todo el Estado. No nos hemos sentado desde el año 2019 a discutir porque no ha habido la decisión política. La negación del Estado a acceder a información clasificada, que es fundamental, que con eso se conlleva a no poder acceder a una justicia y a una verdad, y lo que genera una impunidad. El petitorio a la Corte Constitucional para que se pronuncie justamente sobre estos casos donde se deben desclasificar información que pueda llegar a esclarecer los hechos, la investigación por parte de Fiscalía, las investigaciones periodísticas que han ayudado más que la Fiscalía a darnos cuenta de lo que ha sucedido en los entornos y en estos casos, y el último punto, que es la omisión del Estado y la impunidad que se ha generado por todos estos hechos. ¿Qué es lo que hemos visto? Justamente el bloqueo de todo el aparato estatal para acceder a una información, y hablo por parte de Procuraduría General del Estado, que tiene el informe, pero ni siquiera lo ha socializado con las otras partes del Estado. Hablo de una Fiscalía que no tiene una teoría del caso después de 4 años y sigue en etapa de indagación. Hablo también de una Corte Constitucional que no se ha pronunciado desde el año 2021, julio de 2021, ni siquiera para calificar la demanda de desclasificación. Es decir, lo único que ha hecho el Estado es una política de silencio a través de todos sus componentes, y que esto no nos puede llegar a una justicia que realmente ha sido débil en todos estos escenarios. Me voy a permitir leer textualmente una parte que yo lo coloqué, que es la falta de la voluntad política, un sistema de judicial débil, la falta de políticas públicas en temas de seguridad periodística, la negligencia y la corrupción permiten justamente que esta impunidad se genere y se conduzca a más atentados, asesinatos, y que el derecho a la no repetición quede como un simple enunciado. Lamentablemente, hay hechos por acción, o hay personas que por acción acceden en estos ámbitos, pero también hay la omisión, y la omisión no ha querido ser investigada por una fiscalía, lo que nos lleva a pensar de que esa impunidad en el sector
periodístico, comunicacional, pues está ahí. ¿Dónde está el derecho a la no repetición? Se vuelven a repetir hechos. La impunidad nos genera realmente estos escenarios donde toda la ciudadanía o parte de la ciudadanía o algo de la ciudadanía se cree con derecho a violentar, a amenazar, a secuestrar y en el peor de los casos, a asesinar. Y eso realmente nos lleva a un derecho, a una parte de los derechos humanos que conlleva la libertad de expresión y que realmente es nefasto para todo este tema. Este informe del ESE es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque eso nos permite ver los casos de libertad de expresión y derechos humanos, cómo pueden servir para que no se vuelvan a repetir las acciones. Hasta la fecha no han sido tratados. La justicia en nuestro país ha sido selectiva. Hay informes que sí han sido implementados, pero hay otros informes que ni siquiera han sido tocados, como este que conlleva un caso muy, muy sensible a nivel de región, que es la libertad de expresión, lo que pasó con Paul Efraín Javier. Agradecemos a Ricardo Rivas por esas palabras y ahora damos la bienvenida a Lina Rueda, quien es presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador y que nos va a comentar cuáles son los pendientes en el marco precisamente de personas desaparecidas. Bienvenida. Muchísimas gracias, agradeciendo aquí a los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa. Sin ustedes, el Ecuador y el mundo no conocería que en el Ecuador hay desaparecidos. Bueno, nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en el Ecuador 2016-2021, con respecto a las personas desaparecidas, es un documento presentado por la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador, AFADE, donde abordamos un análisis justamente en este mes, en estos días, el día 28 de abril, cumple 10 años de desaparecida Carolina Garzón Ardila, la joven colombiana que estuvo de paso en Ecuador y que desapareció. La desaparición de Carolina Garzón vino a abrir aquí, como decía Walter, una olla de grillos por la vulneración, por la falta de respuesta de un Estado, un Estado de donde hemos tenido a 3 gobernantes en 10 años, donde cada uno ha sido más sordo que otro, cada uno ha sido más, es decir, específicamente más experto en la vulneración de derechos que han hecho, no solamente en el caso de desaparecidos, sino en todos los casos expuestos aquí en este informe. No podemos quedarnos callados, porque nosotros tenemos que dar a conocer a las entidades internacionales de qué es lo que pasa cuando tenemos un ser querido desaparecido. El Estado es como que permanece en un espacio fuera de el Ecuador, fuera de la tierra y todo, fuera del continente, cuando no se preocupa al buscar a nuestros seres queridos desaparecidos. Hemos tenido que luchar mucho, como dije. Ya tenemos ahora sí una ley, la ley orgánica de actuación para personas desaparecidas y extraviadas. Ahora sí ya es delito desaparecer, la desaparición involuntaria dentro del Código Orgánico Integral Penal ya está vigente desde el 21 de junio del año 2020. Todos mis compañeros han hablado de que la pandemia agudizó muchos problemas y los exteriorizó, de tal manera que en el año 2020, en plena pandemia, los mayores casos de desaparición fueron niñas, niños y adolescentes. Y siempre nos preguntamos, ¿por qué razón siempre hablamos de los derechos de los niños? Hablamos de un sinnúmero de cosas, pero cuando ellos desaparecen, esos derechos están ausentes. También esto nos ha permitido conocer de primera fuente los problemas que se enfrentan en cada provincia del país. Si nosotros en Quito tenemos la unidad de fiscalía para desaparecidos, tenemos más de cerca los agentes investigadores para desaparecidos, pero que cuando caminamos nosotros a raíz del país, nos topamos con esos problemas que son sumamente graves, como la falta de fiscales y la falta de agentes investigadores. Hemos palpado así que ellos no pueden hacer el trabajo. Si los agentes, 240 agentes, para miles de desaparecidos que están en investigación, es una cantidad muy pequeña
y que de tal manera nuestros seres queridos siguen desaparecidos. Por ejemplo, también el problema que damos a conocer a estas entidades internacionales y también al mundo entero es que las víctimas indirectas estamos siendo vulneradas en nuestros derechos, especialmente en la salud. Aquí los compañeros han hablado de la salud. Dice que deben darnos salud física y mental con calidad y calidez. Dos frases de calidad y calidez que se quedan escritas, pero que en la práctica no se hacen presentes. Por ejemplo, nosotros exigimos la necesidad de que el Estado ecuatoriano destine mayor presupuesto para la capacitación y contratación de personal calificado. Si en el Ecuador no hay, pues que los traigan de otros países, pero no para que les den un curso de 20 horas, sino para que en realidad nuestros fiscales y agentes sean profesionalizados y capacitados, de tal manera que nuestros seres queridos sean encontrados. AFADEC, como las demás organizaciones que han expuesto, hablamos de la falta de políticas públicas, hablamos de la presencia del presidente de la República en todos los casos. Si la Asamblea Nacional no puede hacerse presente para destinar un mayor presupuesto, políticas de Estado, entonces que lo haga el presidente de la República. Pero nosotros queremos que las desapariciones terminen, que ya no sean vistas de una forma normal, donde el Estado no se hace presente, y tenemos que seguir exigiendo a costa de nuestra vida, a costa de nuestra salud, a costa también de la falta de protección cuando caminamos. Entonces exigimos en realidad mayores políticas públicas, mayor presupuesto económico, que muchas veces solo se necesita la voluntad política, como han dicho mis compañeros, de un presidente, y que parece que él está ausente. Por como nosotros decimos, por nuestros seres queridos, no nos cansamos de buscarlo, no nos cansamos de exigir y seguiremos exigiendo aquí y donde sea necesario. Y siempre quedan estas preguntas: ¿quién? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y a dónde? ¿Dónde dejaron a nuestros seres queridos que hoy están desaparecidos? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en el Ecuador. Ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. Si hay alguien que está presente y tiene alguna duda, nos las puede expresar. Si no, nos han llegado dos preguntas desde los usuarios que están siguiéndonos a través de Internet. La primera pregunta es: ¿cuál es la importancia de que la sociedad civil realice este informe cuando, como bien lo han mencionado, el Estado hace caso omiso de las recomendaciones? ¿Quién nos puede responder? Sí, gracias por esa pregunta, porque además me permite mencionar dos detalles adicionales. Lo primero es que estos informes fueron enviados a los distintos organismos de Naciones Unidas, especialmente a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, el escritorio de Ecuador y el equipo que se hace cargo justamente del EPU el pasado 3 de abril. Este acto, esta rueda de prensa, básicamente intenta ser un acto en el cual las organizaciones aquí presentes, quienes elaboramos los informes, presentamos estos informes a la sociedad ecuatoriana. Queremos entregar estos informes a la sociedad ecuatoriana porque las respuestas también tienen que venir de la sociedad y obviamente al Estado ecuatoriano. O sea, hubiéramos querido tener aquí a representantes del Estado ecuatoriano, se les invitó a los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos, pero lamentablemente, como bien lo decía Ricardo en su presentación, el silencio es la respuesta que encontramos invariablemente cuando se plantean denuncias de derechos humanos frente a los organismos del Estado. Y eso es inaceptable. O sea, yo creo que como sociedad tenemos que reaccionar y comenzar a pedir, exigir respuestas a los distintos organismos del Estado. Tenemos un Estado inmenso, un Estado que lo copa casi todos los sectores de la vida social, pero un Estado
ineficiente, un Estado que no tiene respuestas, que no asume responsabilidades. Ese es quizás lo más nefasto de toda la situación que hemos descrito. El Estado no asume responsabilidades. Es como si no fuera con ellos, ¿no es cierto? Los cuestionamientos les resbala y eso no podemos permitirlo. Y eso también yo quiero mencionar que el informe nacional del Ecuador para el examen periódico universal tenía que haber sido construido en un diálogo amplio, participativo, entre sociedad civil, Estado y la Autoridad Nacional de Derechos Humanos, que es la Defensoría del Pueblo. Lamentablemente, la Defensoría del Pueblo prefirió contratar un consultor y enviar un informe sin ningún tipo de diálogo con la sociedad civil. Y eso también es inaceptable. Lo rechazamos firmemente, creemos que ha incumplido la Defensoría del Pueblo sus obligaciones. Las Naciones Unidas en su instructivo es muy claro al señalar que la autoridad nacional tiene que convocar a un diálogo nacional y con esos insumos construir el informe y mandar a Naciones Unidas. El informe que ha mandado la Defensoría del Pueblo no tiene ninguna validez, que se sepa, porque no fue construido de una forma participativa. Entonces, si estamos con una Autoridad Nacional de Derechos Humanos que no cumple sus responsabilidades, que las incumple de una forma sistemática, y los otros organismos de protección de derechos del Estado, que tampoco que también lo incumple, nos queda el camino de la sociedad, de que la sociedad civil seamos quienes construimos y reflejamos esta realidad. Y por eso yo creo que es la validez, ya respondiendo a la pregunta, ¿no es cierto? La validez de estos informes es que precisamente el mundo, los distintos estados, porque estos informes van a ser entregados a los distintos estados para que puedan realizar las observaciones y recomendaciones al Estado de Ecuador y que además después vigilen la implementación de esas observaciones y recomendaciones. El Estado no puede seguir con estos silencios, no puede seguir evadiendo sus responsabilidades y aquí estamos la sociedad civil para exigirlo. Muchas gracias, agradecemos a César Ricaurte por esa respuesta. Y hay una pregunta que también sería una reflexión final de parte de cada uno de nuestros invitados, y es: ¿qué esperan las organizaciones sobre este examen? Algunos de mis colegas, sí. Por acá y vamos en orden, por favor. ¿Qué es lo que esperan? Nos preguntan los usuarios que estaban en vivo en la comunidad. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias a las personas que también nos están viendo por internet. Lo que esperamos las organizaciones y en específico las organizaciones y las personas LGBTI es que no solamente se hable de los derechos en los informes que llena el Estado, sí, y que se creen instituciones que todavía no vemos los resultados, sino que de forma práctica podamos tener acceso a los derechos en los sistemas de salud, en el sistema de justicia, en la educación, en la vivienda, en el trabajo. Entonces, mientras esto no sea logrado, estaremos en una ausencia de derechos y también que es fomentada desde el Estado, porque el Estado nos invisibiliza, el Estado no nos considera personas y ciudadanos mientras no tome en cuenta, no tenga políticas públicas para rescatar a las personas LGBTI que han sido violentadas y que seguimos siendo, a pesar de que ya cumplimos 25 años de despenalización de la homosexualidad. Agradecemos a Jorge, no sé si Virginia nos puede también ayudar con esta reflexión. Muchas gracias. Bueno, yo esperaría que los países que lean el informe que hemos elaborado tengan la capacidad y la sensibilidad de elaborar preguntas y recomendaciones al Estado ecuatoriano que realmente respondan a lo que hemos planteado en los informes, y que también el Estado ecuatoriano sea capaz de responder adecuadamente, no con la clásica respuesta de que no son recomendaciones vinculantes, pero sí son recomendaciones de carácter ético, que el Estado ecuatoriano, frente a una realidad de vulneración de derechos, tenga que operativizar las respuestas adecuadas para que esas vulneraciones desaparezcan. No tengo mucha confianza en realidad que el Estado ecuatoriano actualmente ni en los últimos 15 años lo ha hecho. No creo que en este gobierno lo haga tampoco, pero bueno, ojalá lo haga y responda adecuadamente con respuestas que tengan recursos, que tengan insumos, que tengan presupuestos y que sean respuestas que incorporen enfoque de derechos humanos. Agradecemos a Virginia Gómez de la Torre. César Ricardo, por favor, ¿qué espera? Bueno, yo ya creo que hablé mucho, pero evidentemente
hacemos estos informes para hacernos escuchar ante el mundo y esperar, por supuesto, cambios en las políticas y en las prácticas estatales. Esperamos, por supuesto, que estos informes coadyuve a que tengamos un país, una sociedad, un Estado más respetuoso de los derechos humanos, que garantice, que cree el marco para la garantía de los distintos derechos examinados. Muchas gracias, César. Ricardo Rivas, por favor, ¿qué espera el colectivo Nos Falta Tres de este? Esperamos que cambie esta política de silencio y que el Estado asuma sus responsabilidades. No podemos esperar que pasen 4 años, se vaya un gobierno, entre otro, se abra las posibilidades de demandas internacionales. De hecho, Ecuador es uno de los países que más recibe demandas internacionales por temas de derechos humanos. Y después de 18 años venga un gobierno y nos diga, sí, qué pena, el Estado es el responsable. No esperamos 18 años para que un Estado asuma la responsabilidad por las omisiones y las inacciones que tuvieron que darse en ese momento. La política pública tiene que cambiar, la legislación tiene que proteger realmente la labor periodística y comunicacional y brindar la seguridad que dice la Constitución y la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Agradecemos a Ricardo Rivas. Ahora le preguntamos al presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, ¿qué esperan de este? Bueno, pues esperamos que la comunidad internacional ponga atención al informe Sombra y formule recomendaciones claras que permitan al Estado ecuatoriano recapacitar y enmendar con políticas públicas que estén dirigidas a proteger los derechos humanos. Agradecemos, en este caso, a Juan Esteban Guarderas. Y para finalizar, estimada Lidia, coméntenos qué es lo que espera de este. Bueno, no podemos perder las esperanzas de que este informe, al llegar a conocerse en medio de muchísimos estados, nosotros hemos hablado aquí y todos tenemos en común la falta de justicia. Todos tenemos en común la impunidad, porque de eso nadie trata. Y apoyamos aquí a nuestro compañero que está luchando contra la corrupción. La corrupción debe de desestimarse de todos los ámbitos del Estado. Esperamos también que las políticas públicas que deben regir en el caso de derechos, porque todos los derechos son vulnerados, estos también sean del Estado, no de ningún gobierno, no de ningún presidente, no de ningún politiquero que asoma cada 4 años. Entonces, por la justicia, por el derecho a la verdad, a la investigación y a la memoria y a la no repetición en vulneración de derechos. Eso queremos. Muchas gracias, Lidia. También tenemos una pregunta aquí en vivo, nuestra compañera, nuestra colega de Wambra. ¿Cómo están? Yo me llamo Viviana Erazo, soy periodista del medio digital Wambra S. Mi pregunta es justamente hablando del tema de los periodistas, de la libertad de expresión. Estamos viendo en este momento que no tiene relación una cosa con otra. El trato que se da a la información, en este caso femicidios, violencia de género, violaciones. Vemos en los últimos días cómo se ha dado un maltrato, y bueno, no solamente es en los últimos días, sino más bien es constantemente la falta de educación de los periodistas en derechos humanos. ¿Esto cómo puede interferir, de hecho, o en bien de la sociedad, tener un trato, digamos, adecuado en materia de derechos humanos, tanto para muertes violentas, no solamente de mujeres, sino también para hablar sobre, por ejemplo, las masacres en las cárceles, todo lo que está atravesando nuestro país? Creo que tiene principal incidencia el papel de los comunicadores, de los periodistas en este aspecto. ¿Qué se aborda dentro de los informes que ustedes han realizado sobre este tema? César. Muchísimas gracias por la pregunta y mencionar que otro de los aspectos comunes que tienen los informes es justamente los serios problemas que tenemos para acceder a información. Prácticamente todos los derechos abordados vas a encontrar que en los informes se registra que el Estado no entrega información adecuada, no lleva estadísticas adecuadas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquello que no se puede retratar con algún tipo de certeza
en cifras, en datos, en las situaciones, ¿no es cierto? También es muy difícil de comunicar, también se complica el que los periodistas podamos acceder a esa información y contar de mejor forma lo que está sucediendo. Sin embargo, yo creo que, como bien decía Ricardo, se ha hecho un gran esfuerzo, hay que reconocer el trabajo que han hecho muchos periodistas para registrar esas situaciones. Hay medios, especialmente en el entorno digital, que se están especializando justamente en las temáticas de derechos humanos y que han hecho extraordinarios trabajos. Por supuesto, hay lo que tú también señalas, malas prácticas periodísticas y que se maltratan algunas veces o se aborda de forma inadecuada, ¿cierto? Ciertos hechos noticiosos que tienen que ver también con violaciones de derechos. Yo creo que ahí hay un enorme campo de trabajo para las organizaciones de la sociedad civil, para las organizaciones que estamos trabajando en libertad de expresión. Obviamente, lo ideal sería tener el acompañamiento del Estado con políticas, con recursos. Quizás eso no suceda, pero sí está nuestro firme compromiso de que las prácticas de apoyar o propulsar, ¿no es cierto?, que las prácticas periodísticas sean cada vez mejores y que los periodistas efectivamente nos consideremos a nosotros mismos, nos veamos, y yo creo que parte de esto nos veamos como defensores de derechos humanos. Ese es algo fundamental. Si tenemos esa perspectiva, va a cambiar muchísimo las cosas. Si no hay más preguntas, agradecemos a todos los participantes, a quienes nos acompañaron también a través de internet. Especialmente agradecemos a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, a Jorge Medranda, coordinador de promoción de derechos de diálogo diverso, a Dag Martiel, directora de Fundamedios USA, Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, también a la doctora Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío. Agradecemos a Fernando Bastias, representante de la Comisión de Derechos Humanos, a Ricardo Rivas, representante del colectivo Nos Faltan Tres, también a Ramiro Ávila, representante de la Fundación Iniciativas de Reinserción, a Lidia Rueda, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador. Creemos firmemente que la participación activa promueve que el estado dé atención a las necesidades reales de la población. Permaneceremos activos y vigilantes. Muchas gracias a todas y todos.